Buenas noches a todos, buenas noches Natalia, Catalina, Romina. Les decía, le estaba comentando a los chicos que, buenas noches Brenda, le estaba comentando a los chicos que ya les dejé un nuevo test de lectura. Buenas noches a todos. Profe, por las dudas al Classroom, usted subió un Zoom. Hay mucha gente que se está conectando al Zoom. Ah, perdón, me equivoqué yo. Profe, perdón que me adelante mucho. Quería preguntar sobre cuándo más o menos daría el final o los últimos trabajos. Upa. Tenés que mirar el cronograma. La verdad que creo que era, si no me acuerdo mal, en julio terminaban, así que tiene que ser antes de julio. Pero va a ser así tipo, así formulario. Por la cantidad que somos, calculo que sí. Y si no, al final, lo que vamos a hacer, o cuántos son, depende de cuántos lleguen, pero digamos, somos 20, 20 y pico, digamos, era un poco más. El tema es, ¿cuándo es la fecha de entrega del test? La semana que viene, el jueves. En caso que se empiecen a bajar para julio, ¿qué va a ser virtual? Sí, muchas veces he tomado oral, si no. Ahora hacemos, muchas veces muchas veces se ha tomado oral según los que se presentan en el final y por tramo, de a dos. Por ejemplo, se lo citaba cada 10 minutos y lo que le hacíamos eran 2 o 3 preguntas y depende cómo le fueran esas 2 o 3 preguntas, alguna que otra más. O tenían 2 o 3 minutos para poner un tema a ustedes y después 2 preguntas. Si habían las preguntas, aprobaban, si no, no. Depende cómo hubieran dado su tema, ¿no? Y ir al final cuenta, sí, o sea, vos tomás en cuenta la asistencia, los trabajos, así, esas cosas. Sí, se toma en cuenta todo. Profe, tengo Sí, una consulta. sí, sí. En caso de que yo, por ejemplo, deje la materia que es cuatrimestral, ¿no? Sí. ¿En el segundo cuatrimestre la puedo volver a hacer? Digamos, como recursar. No, tenés que esperar el otro año. No, compañero, no digas eso. No, es una duda que tengo. Yo estoy en el norte y bueno, había varias materias que eran así, ¿no? Si vos no te iba bien en el primer cuatrimestre, en el segundo la volvían a dar y cosas así. Quería preguntar en ese No, grado. no, en esta justamente no, por eso porque es cuatrimestral. En el mismo horario hay otras materias en el cuatrimestre que viene. Y es como un módulo, digamos, se da ahora y se da el año que viene. Claro, claro. Bueno, genial, profe, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Ya se empiezan a bajar, ¿no? Hicimos 3 clases.
4 clases. Profe, Sí. metió lo de clases de cheques y tipos de cheque, ¿eh? Si uno no estaba atento ahí, lo metió, ¿eh? ¿Viste Y la bueno, pregunta de parcial esa? exactamente. Esa siempre se toma la pregunta y hay algunas que en los test ya las voy haciendo y son típicas de parcial. Está bien, por eso hay que tomar nota. Es más, muchas veces, creo que se los dije, muchas veces pasan de largo algunas cosas y le hacemos preguntas simples y no las saben contestar. Se olvidaron, pero bueno, puede pasar. Por eso, depende de la cantidad que sea, casi siempre la última vez que tomé, así en virtualidad, eran cada 10 minutos tomábamos a 2 personas. Éramos 2 profesores. Depende de la Muy rápido. y digamos, se van a reír, pero a ver, uno ya se da cuenta. A ver, si quieren tenemos 20 minutos cada uno y no hay problema. A ver, ¿cómo son normalmente los exámenes cuando son finales? Si son presenciales, vamos llamando a uno y estamos también. Empiezan con un tema y le hacemos 2 o 3 preguntas. Y ahí calculo que están 10 o 15 minutos tranquilamente. Si dan bien el tema, no hay problema, pero si no, y empezamos a investigar un poquito más. A ver, una que hacen siempre es, pregúnteme lo que quiera. Esa, a ver, no la hagan. Porque girar es hacer un documento comercial. Esperen que todavía se van conectando. A ver, muchas veces cuando empiezan los finales, y se los comento para que no les pase, es cuando uno le dice prepararon un tema, es porque supuestamente el tema que prepararon, por lo menos ya tienen la mitad del examen con el tema de ustedes. Digamos, si el tema de ustedes que prepararon no lo saben y ya estamos mal. Digamos, por eso es que se le da siempre la oportunidad de que ustedes empiecen. Pero bueno. No, la modalidad es siempre la misma, salvo que sean presencial, seamos 24 y tomado escrito, entonces se les entrega una hoja y tenemos 2 horas o 40 minutos para 40 minutos. Por 1 hora. favor, no se bajen. Porque Claro, si no, a oral ver. yo no quiero. Depende, hay gente que le gusta el oral, viene muy tranquilo. He visto de todo, me ha pasado que han venido, ya les digo, pregúntenme lo que quieran y le hemos hecho 2 preguntas y no supieron responder nada, o hay algunos que empiezan y contestan todo y son 5 cuenta de lo que sabe y listo, se va, no hay problema. Bueno, empezando un poquito por el tiempo, ¿hoy me escuchan bien? Por las dudas, les comento, me vinieron a cambiar internet para que no se corte más ni haya ningún problema, así que bueno, hoy cambiaron no sé qué, pero por eso es que hoy no tenemos ningún problema. Dudas sobre lo de ayer. Maté a la perra, por las dudas. No. No, profe, no. Era un chiste, lo que pasa. Pero bueno, no, ahora está tranquila. El tema es cuando tocan la puerta en algún lado o el portón, entonces se vuelve loca, pero no pasa nada. Son re chillones Sí. los perros. Así que bueno, empezamos un poquito. Dudas de la clase de ayer. Vi que alguno ya me estaba preguntando qué era girado. Girado es cuando uno hace
lo pone a girar, digamos, al cheque, por eso se llama girado, al cheque, el documento, al que lo hace. ¿Alguna otra pregunta? Así ya seguimos y terminamos. Hoy vamos a terminar con lo que es letra de cambio y pagaré, como les decía. ¿Cómo no entendí bien Profe, lo de ¿cómo dijo girado? Girado, ¿El girado es a cuando ver, alguien lo gira a otra persona? claro, exactamente. ¿Qué sería como girarle plata a otra persona cuando Es como algo se darle, deposita en el banco? Ah, claro, ok. es como darle, es un término, un sinónimo. Bueno, ¿empezamos un poquito? Mande. Así cortamos antes de las 11 y se van a dormir. Algunos que tenían ganas de irse a dormir estaban con sueño. Así que bueno. Vamos a empezar un poquito. Hablamos del pago. El artículo 40, el portador de la letra de cambio puede pagarlo, primero, lo puede pagar a el día que vence, o si no tiene 2 días hábiles sucesivos. Pero eso sería como plazo máximo. A ver, también puede pagarlo antes, ¿no? Uno puede ir y cancelarlo antes. Creo que eso lo habíamos visto un poco ayer. También podemos presentarlo a que alguien lo dé a una cámara compensadora. Más que nada eso es cuando se lo entregamos a un banco. O lo que se llama también clearing, ¿no? Ahí nos vamos a tener que esperar el tiempo del clearing. Como cuando presentamos un cheque, si es un cheque para cobrar en Buenos Aires o en otro lado, bueno, lo que se hace es esperar 72 horas como máximo, depende de la cámara compensadora que tengamos. Siempre se tiene que presentar para el pago en el lugar y donde indica el título, salvo que no indique nada. Pero si no indica nada, digamos, es medio raro que uno haga y no indique a dónde. Pero la ley lo que dice es en el domicilio del girado o de la persona designada en la misma letra, en el domicilio del aceptante por intervención o de la persona designada también en la misma letra, o en el domicilio que se indique al efecto, siempre y cuando tenga algún domicilio. Entonces, el girado, o sea, el que paga la letra de cambio, puede exigir que ésta se le entregue con la constancia del pago que se ha hecho. ¿Cuál es la constancia del pago que tenemos que tener? ¿El ticket? ¿Cuál? ¿El ticket, profe? ¿Cuál es la constancia de pago que tenemos que exigir? Pregunta típica de parcial. Yo hago un pago, ¿qué tengo que exigir? El comprobante. Sí, pero ¿qué comprobante? ¿Comprobante de pago? ¿Y cuál es el comprobante de pago? ¿Vieron? Ahí empezamos como un típico de parcial. La factura, profe. Tampoco, ni la factura ni el ticket. ¿La orden de compra? Espere, hagamos de nuevo. Yo hice un pago. ¿Qué tengo que Vamos a la clase 1. Claro, volvamos a la primera unidad. ¿Cuál es el documento por el cual me tienen que entregar para comprobar de que yo La nota de crédito. tampoco? El efectivo. Bueno, tienen todo su número ya para empezar. Deme un minuto. Muy bien. Roxana del Castillo contestó bien. El La orden de recibo. compra, la nota de pedido. Ay,
Alguno la iba a pegar. ¿Cuál era la pregunta, El profe? recibo. El recibo era. La pregunta era... Bueno, eso si yo hago un pago- era la prueba piloto al multiple choice. Claro, ¿vieron? A ver, pasaron 3 clases y ya se olvidaron de cuál era el comprobante que me hace demostrar que hice un pago. El recibo. El recibo me dice que yo pagué. Para eso es el recibo. La nota de crédito es si yo me equivoqué y le cobré de más o facturé de más, hago una nota de crédito. O débito, si fuera al revés, ¿no? La factura es el comprobante de que me tengo que acordar que tengo que pagar. Entonces, a lo que iba es, tengo que recibir el recibo de pago. Eso es lo que comprueba que lo pagué. Entonces, cuando yo hago el pago, lo que tengo que ver es eso. Tengo que exigir que me entreguen el recibo. Ahora, otra pregunta. ¿Lo puedo pagar antes del vencimiento? ¿Cómo dijo, profe? Sí, pero eso hablamos ¿Puedo ayer. pagar antes del vencimiento? Micaela ya contestó y creo que bien. Sí, te escuché, Lo Micaela. pregunté ayer eso, profe. Y creo, o sea, no afirmó, dijo creo. ¿Quién cree? No, sí, se puede pagar antes del vencimiento. Exactamente. ¿Cómo el establecimiento? O yo no entendí No, lo que vos dijiste. antes del vencimiento. Antes del vencimiento. Se puede pagar antes del vencimiento. La pregunta era si se podía pagar antes del vencimiento. Sí, se puede pagar antes del vencimiento. ¿Y qué fundamento ¿Qué podríamos cosa? utilizar ¿El ahí? cheque? No, estamos hablando de la letra de cambio, no del cheque. Volvamos, estamos hablando de la letra de cambio. El artículo 43 dice que yo puedo pagarlo. A ver, el artículo 40 dice que lo tengo que pagar o hasta el día del vencimiento o 2 días posteriores. Como mucho, 2 días posteriores. El artículo 43 dice puedo pagarlo también antes. Sí. Nadie me dice que no lo puedo pagar antes. Entonces, lo que tengo que exigir es el recibo. ¿No? Una vez que hacemos el pago, ¿qué es lo que pasa? Nos saldamos de la deuda y salvamos a todos los que hayan endosado como el cheque. Una vez que se cobró, se termina la deuda. Esperen que estoy mirando, que es lo más importante que pueden saber. A ver. El portador puede ejercer, dice el artículo 47, las acciones cambiarias de regreso contra los endosantes, el librador y los otros obligados al vencimiento si el pago no se hubiese efectuado. Y aún antes del vencimiento, si la aceptación hubiese sido rehusada en todo o en parte, o en caso de concurso del girado, o de cesación de pagos, aunque no mediara declaración judicial, o cuando hubiese resultado infructuoso un pedido de embargo de bienes. También en caso de concurso del librador de una letra no aceptable. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuándo vamos a poder ejercer acciones? Si al vencimiento, cuando digo acciones, es acciones judiciales, ¿no? Contra la persona que tendría que haber pagado. Si al vencimiento no se hizo el pago, y si hubiera hecho el pago,
en todo o en una parte si o sea, el girado, el que tenía que pagar, entró en concurso. ¿Por qué? Porque si entró en concurso o entró en quiebra, ¿qué es la quiebra? La quiebra es, para que tengan idea, la quiebra es, yo no tengo plata para pagarlo, pagué una parte y ustedes siguen teniendo un crédito. ¿No? La letra de cambio o el pagaré es un crédito. Entonces, yo pagué una parte y me dieron el recibo, pero sigo teniendo un crédito a favor mío. Entonces, más allá de que yo haya pagado una parte, si yo entro en quiebra, en la quiebra se liquidan todos los bienes de la persona que tiene que pagar. Y con lo que queda, se paga. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que ir? Tienen que ir con el documento, con el papel, y con ese papel tienen que decir, bueno, yo tengo mi crédito por el 50% de lo que me pagó. ¿Para qué? Para que una vez que se vendan todos los bienes, esta persona le pueda terminar de pagar. O si está en concurso, el concurso es un paso anterior a lo que es la quiebra. ¿Qué se hace en cualquiera de los dos? Se llama a todos los acreedores. El tema es que quede plata, ¿no? Porque si no queda plata, por eso este artículo dice, bueno, ojo, porque aunque me haya pagado, si no me pago todo, o me pago una parte, tengo que ver, no lo libera del pago si está en un concurso o si está en una quiebra. Porque ahí tengo que tener cuidado. Casi siempre, cuando hay una quiebra, es muy difícil cobrar. ¿Por qué? Porque en derecho y en los concursos hay distintos tipos de acreedores. Y hay algunos acreedores que tienen privilegios, depende de los créditos que tengan. Si ustedes tienen... O sea que, Sí, el único perjudicado es la persona en la persona en cobrar, claro. A ver, pasa mucho en las quiebras o en los concursos que ustedes son empleados de algún lado y quiebra. Para bajárselo a la realidad, ¿no? Ustedes son empleados y la empresa quiebra. Hasta que no le queden los bienes o hasta que no se haga el concurso, ustedes no van a cobrar. Van a tener que presentar de que ustedes trabajaban ahí y hasta que no se haga el juicio, se hace un juicio de concurso de quiebra y hasta que no se tenga la sanción, que pueden pasar un año o dos, no se distribuye la plata. Entonces, el único perjudicado es el que va a cobrar, el que tiene que cobrar. Por eso, este artículo dice, ojo, que si yo tengo una letra de cambio, en lo que tengo que ver, no lo libera del pago hasta que no termine, y ojo, porque si está en una deuda, o en una quiebra, o en un concurso, y me va a ser complicado cobrar. ¿Entiende? Veo acá las medias. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Estaba buscando qué artículo era. Ya le digo, para estaba leerlo en el bien desde el artículo principio. 47. 47. Lo pongo así y lo leo. Y estaba fijándome, es una, a ver, en una parte, creo que acá, en el artículo 43, que dice, el portador de la letra de cambio no está obligado a recibir el pago antes del vencimiento. Y abajo dice, el girado que paga antes del vencimiento lo hace a su riesgo y peligro. ¿Qué quiere decir con eso de riesgo y peligro? A ver, el tema es que yo lo puedo pagar, pero siempre, primero, si yo no pido el comprobante,
lo voy a tener que volver a pagar, porque no tengo algo que me diga que lo pagué. Por eso dice que tengo que tener cuidado. Yo lo puedo pagar antes, pero tengo que exigir igual siempre un recibo. ¿Por qué? Porque me lo pueden cobrar de vuelta. Porque cuando vence el documento, si yo no lo rescaté al documento y no pedí el comprobante, me lo van a poder reclamar. Por eso dice que tengan cuidado si lo pagan antes. Porque exigible Sí. ser en el momento del vencimiento o 2 días después. Sí. Si yo pagué y no reclamé los comprobantes, y me lo van a volver a cobrar. Y con todo derecho. A ver, si ustedes pagan algo y no se guardan, a ver, si tienen un contrato, el ejemplo claro es, tienen un contrato de alquiler, ustedes terminan de pagar todo, no reclaman el contrato o el documento que les diga, ya liberaron todo, tienen todo pago y se cancela el contrato sigue vigente y ustedes lo van a tener que volver a pagar. Por eso es que tengan mucho cuidado con los documentos. Por eso les decía lo del recibo, de pedir el documento. Pensé que tendría que ver con otra cosa. Eso, o sea, usted ya habíamos hablado de que siempre hay que pedir el recibo, o el comprobante, o romper el pagaré, o lo que sea. Pero pensé que a lo mejor podría ser alguna otra cosa que no lo tenía en cuenta. No, es por eso, es para que pidan siempre la cancelación, porque si no, como lo están anticipando, lo aclara de vuelta, porque si no uno puede decir, no, bueno, está bien, vencía, yo lo pagué y me quedé tranquilo. Está bien, te quedaste tranquilo, pero es ejecutable de vuelta. Otro ejemplo típico es cuando ustedes empiezan en las sucesiones. Muchas veces las sucesiones no se pueden heredar de padres a hijos. Muchas veces, en muchas familias pasa que los padres le dan a un hijo determinados bienes. Al preferido, prefiero. Bueno, sí, no quise decir al preferido. Yo soy el único hijo, así que igual no tengo hermanos ni nada como para repartir, pero bueno. El tema es que eso, si alguno de los que no se benefició protesta, está en todo su derecho. Acá pasa lo mismo. Yo lo puedo pagar antes, ahora si no tengo el riesgo de cuidarme y me lo van a reclamar de vuelta. Sigamos un poquito más. A ver. Los recursos a ver, no, esto ya se los dije. Bueno, si tengo problemas por la falta de pago, ¿contra quién puedo ir? ¿Contra quién puedo ir? ¿Contra quién puedo hacer alguna acción? ¿Solamente contra la persona que es el girado? Si tengo alguna balista o si tengo algún garante. Contra las tres personas, ¿no? Puede ir contra quienes hayan endosado también el pagaré. Vamos por todo, profe. Vamos por todo, exactamente, es así, contra cualquiera. A ver, sí, alguien va a pagar, no se preocupe. Alguien va a tener que pagar, a eso es lo que vamos, sí. Siempre. Bueno. El protesto es protestar, ¿no? Como dice, de pago, cambio, pagadera en cierto día. Siempre tiene que ser por escrito. Acuérdense que todo lo que sea en cuanto a acciones legales tienen que ser todas por escrito. Esperen que estoy viendo. Todos los títulos que estamos viendo y todos los documentos son ejecutables. Otra de las cosas que tienen que tener en claro. Siempre, por eso vemos documentos comerciales, porque son los que respaldan las acciones. Profe, ¿en qué página está?
Ya te digo. Estaba en la 28, donde habla del protesto. La segunda parte. Protesta entonces es hacer una acción como un contrato Es de una pago. acción, claro, es una acción contra la persona que tiene que pagar por la falta de pago. A ver. Bueno, de vuelta en el artículo 53, vuelve a hablar de que cuando se ha reembolsado una letra de cambio, se puede reclamar de los garantes, a ver, todos los gastos del protesto, todos los demás gastos, además de la suma que uno desembolsó, más los intereses y todos los gastos que hubiera, ¿no? Eso lo dice el artículo 53. También, volvemos a lo mismo, siempre hay que reclamar todo. Digamos, uno puede, como siempre, reclamar, cuanto más reclama, a ver. Y aparte que los gastos los van a tener que pagar, entonces alguien lo va a tener que pagar. Y ustedes, por ser acreedores, no deberían sacarlo de su bolsillo, entonces lo tiene que cubrir el que les tiene que pagar. El artículo 57 habla de qué pasa cuando expiran los plazos fijados. Y habla de, para la presentación de una letra de cambio a la vista o a cierto tiempo vista, o para levantar el protesto por falta de la aceptación de pago, o para la presentación de la letra para su pago en caso de llevar la cláusula retorno sin gastos, el portador pierde todos los derechos contra los endosantes. Este punto es importante. Entonces, cuando yo tenga la cláusula retorno sin gastos, no puedo accionar contra los endosantes y demás obligados. Punto importante. Cuando ponga cláusula retorno sin gastos. El protesto, como les decía hoy, tiene que ser ante escribano público, quien deberá dejar constancia bajo su firma del protesto en el mismo título, o por notificación postal concursada por un banco al requerido. Si no se hace el acto con alguno de estos documentos, es como que el protesto no existe. Por eso les decía yo hoy que deberían hacerse por esperen que, a ver, por documentos y ante escribano. Justo me dice Flor, justo se me cortó. ¿Qué palabra? ¿De qué palabra me estás hablando? Porque no me acuerdo de lo que le estaba leyendo. A ver, lo que le estaba leyendo era el protesto. Cuando habló de que dijo cuando ponga cláusula retorno sin gasto. Claro, cuando pongo cláusula retorno sin gasto, lo que no puedo hacer es ir contra los endosantes. Eso es lo que dije. Ah, bien, y eso es lo que hay que hacer bajo un escribano, sería. No, lo del escribano es cuando yo hago protesto. Cuando tengo protesto hay dos formas de hacerlo. Una, con un escribano, que eso era lo que les decía,
por un acta labrado y otra es por notificación postal hecha por un banco. O sea, son las dos formas que puedo hacer un protesto. A través de un banco, por una notificación postal o a través de un escribano público. Obvio que los dos me van a cobrar, por eso es que cuando tengo que hacer una acción de protestar una letra de cambio, un pagaré, ya es porque no me lo pagó y porque tengo que cobrarle los gastos, ¿no? Obvio que ir a un escribano no nos sale 2 pesos, ¿no? Y lo mismo que ir a un banco, nos van a cobrar sellados, nos van a cobrar unas cuantas cosas. Por eso es que hay que tener un poco de cuidado. Cuando les decía del acta notarial que tiene que hacer el escribano, en el artículo 66 indica qué tiene que contener esencialmente. La fecha tiene que tener la transcripción de la letra de cambio literal, si tuviera aceptación, endosos, avales y algún otro indicador que contuviera el mismo documento, ¿no? El título al cual estoy protestando. La intimación hecha al girado o al que tenga que pagar, haciendo constar si estuvo o no presente quien debía aceptarla o pagarla. Como punto 4, los motivos por la negativa del pago. La firma de quien entienda la diligencia, ¿no? La firma de uno más la del escribano. En el punto 5 habla de la firma del escribano y la firma de uno. O la constancia de si uno no puede hacerlo, ¿no? Y el escribano debe dejar constancia del protesto, detallando un documento. Acuérdense que cada vez que se hace un documento ante un escribano público, al llamarse público es porque va inscrito en un registro, ¿no? Esa es la diferencia que tienen los documentos privados a los documentos públicos. Todo lo que se haga en un ente público tiene que ir y más con un escribano, tiene que ir a un registro público de comercio. Para eso, porque queda de público conocimiento. Por ende van a tener que tener alguna copia, ¿no? Ustedes y una copia para cada uno, el aval, el garante o el girado. Mirando los puntos más importantes, porque son bastantes. Profe, perdón que me voy de tema. Sí. Quería preguntar si ahora termino el test, ¿vos me lo corregís ahora o cuando termine? O sea, la fecha de vencimiento. Cuando termine la clase. Acuérdense que soy hombre, dijeron. Hago una sola cosa por vez. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. No, mi consulta, yo quería consultar, profe, si es necesario saber el número del artículo. No, a ver, nunca tomo, para que tengan claro, nunca tomo artículos. A ver, yo por eso les voy diciendo los conceptos que quiero que más o menos tengan, o las ideas de lo que tienen que tener, lo que quiero que entiendan cómo se va haciendo, qué es lo que tienen que tener. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasó hoy? Les pregunté una cosa simple y no se acordaban. Entonces, no tiene sentido que le digan qué artículo está. A ver, díganme el artículo 75, porque
como ven, yo a veces tampoco me los acuerdo. Cuando lo leo, cuando leo sí me acuerdo de qué estoy hablando, pero no me acuerdo del artículo. Digamos, eso lo dejo para los abogados, que se acuerdan siempre de los artículos. Pero, a ver, ¿qué pasa por qué siempre a veces le dicen los artículos? Pues si alguna vez se acordaron el artículo se le dice para eso, no para otra cosa. Por ejemplo, yo soy contador, el artículo 90 de la ley de impuesto a la ganancia es conocido, o el artículo 23, porque, a ver, pero no porque uno lo tenga en la cabeza, sino porque ya lo vio tantas veces que eso, entonces ya se acuerda de qué habla, pero no por otra cosa, no porque uno sepa de ese artículo. No le tomo artículos, lo que sí les tomo conceptos. Por eso es que lo que quiero que sepan son los conceptos. Estoy viendo que de todo lo que tienen acá para ver, pues son muchos, y como no se van a acordar de todo, hay mucho que no se los voy a pasar. Qué considerado, profe, gracias. ¿Eh? Qué considerado, gracias. No, porque después pasa que no se van a acordar de todo. Entonces, como prefiero que tengan conceptos muy claros, voy salteando un poco todo para que... A ver, cuando hablamos de pagaré o letra de cambio es lo mismo, ¿no? Porque el artículo 101 empieza a hablar del pagaré. El pagaré siempre es lo mismo que la letra de cambio, muy parecida a la letra de cambio, salvo las distinciones que les dije, no tiene otra cosa de diferencia. Todo lo que yo les expliqué, estoy viendo que en pagaré pasa lo mismo. Así que bueno. Hace un rato un par de descripciones de, creo que eran ítems, pero no me acuerdo de qué eran porque no los alcancé a tomar nota. Qué lástima, me olvidé. No, a ver, no sé de qué eran, de qué parte, porque di varios ítems, por eso. Fueron después de que dijo que cuando había un protesto se podía hacer por escribano o por notificación postal. Después de eso. Ah, ¿qué tiene cada una de las... De eso me están hablando, ¿qué tiene que tener el protesto? ¿Esos ítems? Claro, sí. Exactamente. Espérame que busco acá está. El artículo 66, en la hoja 39, muy metódico lo mío, ¿no? Muy contador. Tiene que tener la fecha y la hora del protesto, la transcripción de la letra de cambio, la aceptación y todos los indicadores que tuviera para identificar el título. Lo que quiere decir ese punto es, trato de con eso identificar a qué letra de cambio y qué es lo que estoy reclamando de lo que dice la letra de cambio. Tengo que hacer la intimación. A ver, cuando llegamos a esta parte tenemos que intimarlo por algo. Entonces, primero le pongo la fecha, le pongo la hora de la que lo hago. Le pongo a qué documento se refiere y por qué lo intimo y los motivos por los cuales no me pagó, el punto 4. La firma de la persona que lo hace y la firma del escribano. Y eso tiene que quedar en un libro y ese libro tiene que ir a un registro. Esos son los puntos. Ese artículo, el artículo 66. Bueno, con todo eso que escribieron entre ayer y hoy, que me imagino que es mucho, terminamos letra de cambio y pagaré. Tienen el test de lectura. Les voy a poner un videíto, les voy a subir antes de la clase que viene para que lo vean y van a ver qué sencillo que es, como les había dicho, lo que es todo lo que acabo de explicar entre ayer y hoy.
que parece complicado, pero van a ver que gráficamente es simple. Yo después les voy a poner un videito para que lo vean, se lo voy a subir al Classroom, y van a entender bien todo. Y van a decir, Hugo, pero era esto, si era esto, ¿para qué estuvimos 2 días tomando nota? Porque tiene sus particularidades cada una de las cosas. Bueno, siendo el 38, y ya terminando el tema, los voy a dejar si no tienen ninguna duda. Y los voy a dejar tranquilos para que hagan el test de lectura que les dejé. Así que bueno, buenas noches si no tienen ninguna pregunta. Me imagino que saben todo. Me imagino que buenas notas en el examen, en el test de lectura, me imagino que todos 9. Si no, le preguntamos la clase que viene. Claro, la clase que viene cuando les haga... Yo le quería hacer una pregunta. ¿El portador puede reclamar solo importe no pagado del cheque verdadero? No me conteste, era una broma. Estoy con él. Y depende, diría. Depende, diría. Claro, ¿vieron cuando a veces uno le hace la pregunta o ustedes hacen la pregunta y depende? Depende de lo que sea, pero bueno. Y pasa. Y tienen 2 opciones, creo. 50 y 50, tiremos la moneda y vamos. Bueno, Sabemos todo, profe, quédese tranquilo. muy bien, Ahora lo imagino. enviamos. El que viene es más difícil, que va a ser por letra de cambio y pagaré. Ahí sí las quiero ver. Ahora cuando tienes clases, estamos en un meet, nosotros todos juntos y lo hacemos todos juntos. Claro, estaría bueno. Como hicimos hoy les tiré una pregunta y empezaron a tirar hasta que alguien dijo que sí. Vieron que a veces orar es más fácil. Enseguida nos damos cuenta. Ahora hacemos una pregunta y saben o no saben. Entonces, por eso eran los 10 minutos. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos y les dejo el test y les voy a poner el video ese para verlo y el próximo test para la semana que viene. Bueno, sí. Profe. Repetimos. Una consulta. Yéndome al tema de los cheques. Yo sé, ya nos re olvidamos de eso. Y ya hiciste Solamente esa validez, sí, no, bueno, no sé, eso te lo dejo a tu criterio. Pero la validez son, aparte de 30 días, vos el otro día habías dicho algo de que también habían algunos que... Se te entrecorta. A ver, había dicho, por las dudas, para explicar el tema, había dicho 2 plazos distintos para distinta modalidad del cheque y distinto lugar de donde sea el cheque. Y ya le respondí toda la pregunta, digamos. Yo llego a tener... ¿Puede repetir? No, mentira. No me quedó claro, se lo repito. Hay distintos plazos para si es un tipo u otro tipo, si es de un lugar o de otro lugar, tiene distintos plazos. Y ahí está la trampita de la pregunta. Así que, buenas noches para todos y nos vemos el jueves que viene, miércoles y jueves. Bueno, profe, adiós. Adiós, buenas noches. Chao, profe. Chao, profe. Chao a todos.